Cordial saludo, mi nombre es Carlos Javier Peña Pérez del curso de electromagnetismo de la Universidad de la UNAM. Vamos a realizar la sustentación de la práctica 2 del laboratorio. Ya estamos acá en el simulador con una barra imantada y con el embobinado de una vuelta. Vamos a ver qué pasa cuando pasamos la barra imantada. Vemos que hay unos pequeños destellos en el bombillo. Ahora vamos a cambiar a 2 vueltas el embobinado y vamos a ver qué pasa. Podemos ver que el destello es aún mayor y vamos a cambiarlo a 3 vueltas a ver qué ocurre. Y como podemos ver, el embobinado de 3 vueltas aún todavía es mayor ese embobinado. ¿Qué podemos concluir? Entonces podemos observar que cuando tiene más embobinado, el campo magnético crece y cuando pasa la barra imantada alumbra mucho más. ¿Sí? Es lo primero que podemos concluir en esto. A este fenómeno físico se le conoce como inducción electromagnética y la corriente como corriente inducida. Acordémonos que Faraday observó que un imán generaba una corriente eléctrica en las proximidades de una bobina, siempre que el imán o la bobina estuvieran en movimiento. ¿Cuál fue la explicación teórica? Es necesario un campo magnético variable, como el imán o la bobina, o un cable en movimiento para crear una corriente eléctrica. La corriente eléctrica es inducida mientras dure la variación del campo magnético. La intensidad de la corriente eléctrica es aún mayor cuando más intenso sea el campo magnético y cuando más rápido se mueva el imán o la bobina. En el experimento 2, el movimiento de la brújula en la barra imantada. Vamos en el simulador a pasar a barra imantada. Bueno, acá podemos observar que el polo norte de la brújula es atraído por el polo sur del imán. Eso es lo primero que podemos concluir en este experimento. Este fenómeno físico se conoce como interacción magnética o magnetismo. Eso se debe a que la atracción del imán es más fuerte que la que ejerce la Tierra sobre la brújula. Acá también podemos concluir que los fenómenos magnéticos tienen ciertas similitudes con los fenómenos eléctricos. Por ejemplo, las cargas de distintos signos se atraen, así como las del polo norte y el polo sur de dos imanes. Antes se creía que la electricidad y el magnetismo eran dos fenómenos completamente separados, pero con este experimento podemos ver que la corriente eléctrica induce un campo magnético. Este es el experimento que hizo Oster. Lo que nos dice es que hay una conexión entre la electricidad y el magnetismo. Es por esto que este experimento generó una nueva rama de la física a lo que conocemos que es electromagnetismo. En el experimento 3 pues nos vamos a ir al simulador del experimento 3. Bueno, acá podemos observar, y con este imán podemos observar que cuando se introduce el imán alumbra bastante, ¿ve? Y cuando se saca se apaga. Pasa lo mismo con el voltaje. Cuando el imán norte-sur atraviesa la espira, entonces podemos ver exactamente lo mismo. Entonces podemos concluir eso: cuando atraviesa la espira de 4 vueltas, el voltaje va al máximo en la parte negativa, y cuando sale va al máximo del voltaje positivo. Y con el embobinado vamos a colocar el otro embobinado y vamos a pasar el imán por el mismo, y podemos observar lo mismo, que cuando pasa por el embobinado de 2 vueltas el bombillo alumbra un poco, y cuando se saca pasa lo mismo con el voltaje. Cuando el imán norte-sur atraviesa la espira de 2 vueltas, el voltaje va al medio, vemos que va al medio, a la parte negativa, y cuando sale va a medio de la parte positiva. Y bueno, con esto concluimos la práctica 2, los 3 experimentos. Muchas gracias por su atención.